Hoy quiero hablarles de una idea que nos ayuda a entender cómo se construye la libertad en una sociedad. Los autores, Acemoglu y Robinson, la llaman el pasillo estrecho. Imaginen un camino angosto. Para avanzar dentro de él, el Estado y la sociedad deben caminar juntos, en equilibrio. Si uno se impone demasiado, la libertad se pierde. El pasillo nos recuerda que la libertad no es automática, ni está garantizada. Es frágil y requiere vigilancia constante. Es como caminar sobre un puente delgado. Cada paso importa. En un extremo está el despotismo, cuando el Estado se vuelve demasiado fuerte y controla todo. Allí la gente pierde su voz. Las decisiones las toma el gobierno, que domina y limita. Es como caminar en una pared que nos aplasta. En el otro extremo está la debilidad del Estado o el lado autoritario. Es cuando no logra poner reglas claras. La sociedad queda sin protección y aparecen abusos, caos o poderes locales que mandan sin control. No sé si esto les suena familiar. Es como caminar en un pasillo que se derrumba trozo por trozo. En El Salvador hemos vivido ambos extremos. En el pasado, dictaduras militares y represión mostraron el lado despótico, un Estado fuerte que aplasta a la sociedad. Después, con la posguerra, la transacción democrática. Vimos el otro extremo, instituciones débiles, corrupción y violencia que dejaron a la gente sin protección. Hoy en día, la situación es compleja. Por un lado, hay más seguridad en las calles y eso nos da tranquilidad. Pero al mismo tiempo, la concentración de poder limita la libertad de prensa y la participación ciudadana. Es decir, caminamos dentro del pasillo estrecho, pero siempre con el riesgo de salirnos de él. Un ejemplo cotidiano. Podemos caminar de noche con menos miedo, pero los periodistas tienen más restricciones. Eso muestra cómo la libertad es frágil. Ganamos en un aspecto, pero perdemos en otro. El pasillo estrecho nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de libertad queremos? ¿Una libertad que se sienta en la seguridad diaria o una libertad que también protege nuestra voz y nuestra capacidad de decidir? Durante años, El Salvador ha estado marcado por distintas formas de gobierno. Primero, con gobiernos militares que limitaban las libertades. Luego, surgieron reformas democráticas. Y por último, el país se encuentra en un punto en el que, si bien el Estado ha recuperado fuerza especialmente en seguridad, según un informe presentado por la página de Amnistía Internacional, las instituciones que deben limitarlo se han debilitado. Por casi 50 años, el país fue gobernado por un Estado autoritario, controlado por unos pocos que reprimieron los movimientos de protestas, en donde la prensa fue censurada y la desigualdad económica fue extrema. El Estado imponía orden, pero no daba libertad. Con los acuerdos de paz de 1992, El Salvador intentó pasar a ser una democracia, con el surgimiento de partidos como por ejemplo conocemos a Arena y el FMLN. Sin embargo, en un artículo escrito por Marc Camaniles en 2024 para el periódico La Marea, recalca que luego de estos acontecimientos, este nuevo Estado no logró consolidarse,
ya que la corrupción, la falta de participación ciudadana y una justicia débil lo hicieron ineficiente e incapaz de garantizar seguridad o bienestar. Según datos publicados por la sección de datos macro del periódico especializado Expansión, las pandillas tomaron el control de territorios, extorsionando y desatando una violencia que convirtió al país en el más violento del mundo en 2015, con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este poder de las pandillas, junto con la impunidad y el estancamiento económico, solo confirmaba la gran debilidad existente por parte del Estado. Según datos publicados por la sección de datos macro del periódico especial, La dinámica de la Reina Roja. Los autores también hablan de la dinámica de la Reina Roja, que es una metáfora tomada de Alicia en el País de las Maravillas. Allí, la Reina Roja corre sin parar, pero sigue en el mismo lugar. En política, significa que tanto el Estado como la sociedad deben moverse constantemente para mantener el equilibrio. Si uno se detiene, el otro lo domina, y viceversa. estas situaciones demuestran cómo el Estado busca expandir naturalmente su control, centralizando el poder político y desequilibrando las instituciones. Un ejemplo de esto fue la reforma judicial que permitió la reelección presidencial inmediata, prohibida hasta 2021, y la creciente influencia del presidente en organismos que deberían ser independientes, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de todo esto, según la agencia española EFE, la sociedad salvadoreña muestra un porcentaje de aceptación elevado, manteniendo un apoyo ciudadano cerca del 85% hacia el mandatario. Las sociedades sin Estado o con leyes excesivas caen en una restricción severa que impide la innovación. En El Salvador, este fenómeno se refleja en la economía informal, que abarca cerca del 70% del empleo nacional, según datos brindados por la CEPAL en 2024. Es importante recordar que la estabilidad y la prosperidad no pueden depender exclusivamente de un presidente fuerte, sino de instituciones que limiten el poder y fomenten la participación ciudadana. Un ejemplo de esto sería fortalecer los mecanismos de transparencia como el Instituto de Acceso a la Información Pública. También sería esencial garantizar la autonomía del sistema judicial y promover políticas que incentiven la movilidad social en lugar de perpetuar la dependencia del Estado. La prosperidad nace de la cooperación entre un gobierno limitado y una ciudadanía activa, no de la concentración del poder en una minoría. El Salvador retrocedió 10 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de 2023, ocupando el puesto 126 de 180 países con una puntuación de 31 sobre 100, según el informe publicado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, mejor conocida como FUNDE, en enero de 2024. Un estudio de Observa El Salvador titulado Mapa de las transformaciones institucionales en El Salvador 2019 a 2024 concluye que los cambios normativos en el país han alterado la institucionalidad democrática, llevando a una concentración del poder en el órgano ejecutivo y aumentando el secretismo gubernamental. Con base en el análisis realizado por parte del columnista Mauricio Silva de 1.501 decretos legislativos aprobados entre junio de 2019 y mayo de 2024, el 60% reflejan riesgos en la transparencia y el equilibrio de poderes, incluyendo la transferencia de funciones hacia el Ejecutivo, el debilitamiento de la fiscalización ciudadana y restricciones al acceso a la información. En la economía salvadoreña también vemos el pasillo estrecho. Cuando el Estado fue demasiado débil, la corrupción y la falta de inversión dejaron a la gente sin oportunidades. Pero cuando el Estado se vuelve demasiado fuerte, controla todo, limita la competencia y la innovación. El equilibrio es necesario, un Estado que regule, pero que también permita que la sociedad emprenda. La participación ciudadana es otro ejemplo. Cuando la sociedad no tiene voz, el Estado decide todo.
y caemos en el despotismo. Pero cuando el Estado es débil y no organiza canales de participación, la gente se siente abandonada y reina la apatía. El equilibrio está en un Estado que escucha y una sociedad que exige, dialoga y propone. El pasillo estrecho nos enseña que la libertad no es un regalo, es una construcción diaria. Y la dinámica de la Reina Roja nos recuerda que debemos correr siempre, aunque parezca que no avanzamos, porque solo así mantenemos viva la libertad. La libertad es frágil, depende de nosotros cuidarla, día tras día, con nuestras decisiones, con nuestra voz, con nuestra presencia. Porque al final caminar en el pasillo estrecho es elegir no rendirse, aunque el camino sea difícil.